esta pregunta se las hacía al grupo de alabanza y fue interesante la respuesta que me dieron, ¿sí? Algunos que estaban sirviendo también les pregunté, fue muy interesante lo que respondieron. Ahora sí, la pregunta es, Dios, entendiendo que las manifestaciones, ¿sí?, son bendiciones, o que la bendición es una manifestación de Dios, ¿Dios se manifiesta igual en todas las personas? Modifico la pregunta. ¿Dios se manifiesta más en unas personas que otras? ¿Sí o no? A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, aquí tenemos a Osiel. Diga su nombre, sí, aunque yo ya lo conozco, pero para que lo conozcan. Ahí va la pregunta. ¿Dios se manifiesta más en unas personas que en otras? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Nombre. No, Osiel Andrade. Muy bien. No. No. Lo que pasa es que Dios se manifiesta de diferentes maneras en las personas. Ok. Esa es, hay diferencia. O sea, ¿por qué razón? Porque yo creo que algunas personas, bueno, la diferencia entre unas personas es para un cierto objetivo y la verdad no todos tenemos un cierto objetivo en el evangelio, vamos a decirlo así. Propósito. Un propósito. Ok. Hay diferentes propósitos para cada persona y la manifestación del Espíritu Santo es diferente en cada uno. Entonces, ¿es sí o no? No. A ver, vamos a entender. Dices que Dios se manifiesta de diferentes formas de acuerdo al propósito. Sí. Entonces, ¿no será que ahí Dios se manifiesta diferente en cada persona? Manifiesta diferente en cada persona. Entonces, sí se manifiesta diferente en cada persona. En unos más y en otros menos. Sí, sí, sí. Así entendí. Muy bien, sí, muy bien, correcto, perfecto, sí. perfecto, muy bien. Digo, no quiere decir que todos estemos de acuerdo y el que todos estemos de acuerdo no quiere decir que estemos mal, ¿eh? O sea, vamos a entender un poco este punto de vista y es importante conocerlo. Muy bien, está excelente, ¿sí? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más o piensa lo contrario? A ver, acá está Mariana. Muy bien, nombre. Ahí va el micrófono. Aguante, aguante. Muy bien. Bueno, a lo que yo he ¿Cómo se aprendido, llama, hermana? Mariana Sánchez. Mariana. Eso. Un aplauso para Mariana y Yo- para Osiel. Muy bien. Tenemos un Dios creador que nos creó. Ok. Tenemos un Dios creador que nos creó. Ok. Nos creó, somos creación de Somos Él. creación. Muy bien. ¿Qué pasa? Todos dice que Dios está sobre justos e injustos. Dios está sobre justos e injustos. Ok. ¿Qué pasa? Tenemos, si las personas creyeran, todos, hay unos que no creen, ¿sí? Ateos, pero hay personas que creen que hay ese Dios, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Que en ellas escribió estatutos y mandamientos. Entonces, para usted, ¿Dios se manifiesta igual? Dios se manifiesta en las personas que creen en Dios, las personas. y hacen sus ordenanzas y mandamientos. Ok, entonces. El amor a todos, ¿sí? Aquí lo estaba diciendo Osiel. No, Ray. Ray. ¿Sí? Dios le dio la bendición a él de ser de bendición para otras personas. Muy Ahí bien. está manifestando su amor hacia otras personas, Ok, con ok. sus empleados, ¿sí? Pero se manifiesta en todos. Muy bien. Vamos nada más a dividir dos cosas. Una cosa es el amor de Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Dios amó a quién? Al mundo. Una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la manifestación de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir esas dos cosas o a partirlas porque no es lo mismo, ¿verdad? Pero muy buena respuesta, excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? De este lado están. A ver, allá, Chela, ¿sí? Por favor, su nombre. Dios se manifiesta más en unas personas que otras, ¿sí o no? No. No. Muy bien. No. Para mí no.
O muy bien. Porque para mí en lo personal, porque Dios es el mismo. Dios es el mismo. Muy ¿sí? bien. Dios es el mismo para ti, para mí, para Mariana, para Ociel. Entonces, recordando la palabra cuando los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Dijo, a todos les di una misma medida de fe. Muy bien. Entonces, si todos tenemos al mismo Dios, en todos debe de haber la manifestación de Dios. Ok. Pero la decisión está en mí. Muy bien. Yo Muy bien. decido cuánto lo dejo que se manifieste. Muy bien. Porque si yo me resisto a una manifestación de Dios, porque ya me fue dada esa medida de manifestaciones en mi vida, Muy si yo bien. me resisto, no las va a ver. Ok. Entonces, si uno quiere ver manifestaciones de Dios en su vida como las hay, vamos a suponer, si yo quiero ver la manifestación de adorar a Dios como lo hace Lalo, como lo hace Roger, ¿qué tengo que hacer? Entregarme a Dios Ok. y serle ese vaso útil de la manera para que se manifieste Dios de esa manera. Muy Si bien. yo quiero que Dios se manifieste, yo quiero ser igual, no sé, un día como Adriana, que te abre la puerta y te recibe y te abraza. Es una manifestación de amor de Muy Dios bien. en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Moldearte a Dios y prestarte a Dios para que esas manifestaciones estén en tu vida. Pero las manifestaciones de Dios, yo digo que son en todos. En todos. Sí, en todos. Acá decían que en algunos, ¿verdad? ¿O quién dijo en algunos? En todos de manera distinta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Último. Último que quiera decir algo. Pueden contradecir. No pasa nada. ¿Alguien más? A ver. Su nombre, por favor. Jovenazo. Más joven de todos. Bueno, Dios se manifiesta en los hijos suyos En los hijos suyos. de una manera diferente De una a los manera que no son sus hijos. A las que no son sus hijos. A nosotros nos da la bendición de la riqueza y la riqueza de que nos obedezcan nuestros hijos, lo vivimos en carne propia. ¿Verdad? Yo he vivido esos momentos que Dios me ha dado para bendecir a otros y cuánto, pero no hay mayor riqueza que Dios recoja a tus hijos contigo. Muy bien. Entonces es diferente la bendición para un hijo de Dios por obediencia Muy que bien. la bendición para uno que no tiene al Señor Jesucristo. Muy bien. Gracias. Un aplauso a todos los que conversaron. Gracias a Caleb que nos ayudó con el micrófono. Bueno, quiero decirles que está muy bien lo que contestaron, está muy bien, pero ¿qué pienso yo? Y a lo mejor es lo menos importante lo que pienso yo. ¿Qué viene en la Biblia? Lo que yo creo, iglesia, es que Dios no se manifiesta igual que en otras personas. Dios se manifiesta a veces más en algunas personas que en otras. Nos guste o no nos guste. Lo creamos o no lo creamos. ¿Por qué? Porque su palabra de Dios es muy clara. Y como decía Chela, la decisión está en uno. Vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a poner el primer versículo. Yo creo que esto nos va a dar, orientar más. Juan 14, 21, ¿sí? Veamos la primera parte que dice, el que tiene ¿qué? Mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, ¿sí? Quiero decirles algo. No por ser cristiano tienes los mandamientos. Y no por ser católico, musulmán, no los tienes. Hay gente
Y aunque nos pese, iglesia, como cuerpo de Cristo, pero hay gente que aún no siendo hijos de Dios, guardan mandamientos, guardan principios. Y esa es la situación, iglesia. Lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Porque si no, vamos a hacer una selección de personas. Y entonces, por eso nos vemos y decimos, ay, ¿por qué este le está yendo tan bien? ¿O por qué este? Porque guarda principios, aún sin conocerlos. Esto que estamos viendo es una fracción de la palabra donde los discípulos se acercan a Jesús y Jesús les enseña, les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Cuando hablamos de mandamientos, hablamos de principios, órdenes, estatutos. Y cuando hablamos de guardar, no es guardarlos en un cajón, sino es hacer una guardia de esos mandamientos. Es decir, en todo momento, como un buen soldado de Cristo, estoy guardando, estoy cubriendo esos mandamientos, esos principios de Jesús en mi vida, para que nunca se salgan de manera incorrecta, sino para que siempre afloren en mi vida. Eso es guardarlos, protegerlos, cuidarnos de que esos mandamientos o estatutos o principios de Cristo afloren en mi vida constantemente. ¿Para qué? Para la bendición de los demás. Entonces, lo podemos entender, dice, el que tiene mis mandamientos y los pone en acción, los guarda, ese es el que. Y el que me ama será amado por ¿quién? Y yo le amaré. Y viene lo más importante. ¿Qué dice? Y me manifestaré a él. Entonces, sí, es correcto. Dios se manifiesta de diferente forma. En algunos más, en otros menos. Pero no es culpa de Dios, no es porque Dios lo quiera, no es porque Dios no nos ame, es porque es decisión propia de cada uno de nosotros. Si yo conozco sus principios y yo los pongo en acción para bendición propia, pero también para bendición de los demás, entonces ahí hay una manifestación de Dios en nuestra vida, una bendición. Tenemos las bendiciones y tenemos las maldiciones. Vamos a suponer, llega el recibo de la luz y tengo el dinero para el recibo de la luz. ¿Ok? Pero resulta pues que llegaron visitas y pues una carnita asada, pues ahí tenemos lo de la luz. Y como salió alto porque pues ahí está la calefacción, pues salió alto, ¿verdad? Pues bueno, hombre, pedimos un préstamo, vámonos. Y si no se paga ese recibo de luz, ¿qué va a pasar? Se va a cortar. ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de las visitas que llegaron de improviso? ¿Se va a ir la luz? Pues se va a ir la luz. Son mis decisiones. Son las decisiones de cada uno. Yo conozco los principios. Y un principio es, paga tus deudas. Pero si no las pago, el acreedor va a estar sobre mí. Entonces, Dios se manifiesta diferente. No es culpa de Dios que hayamos tomado ese dinero. Es un ejemplo, ¿verdad? No es culpa de Dios. Hay mucha gente hoy en día, iglesia, inclusive en el ámbito cristiano, que se atreve a echarle la culpa al Señor. Es que a mí no me bendices igual que al otro. Es que a mí no me miras igual que al otro. Criatura, pero ¿qué estás haciendo?
¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus pensamientos, tu corazón? ¿En qué parte nos estamos fijando para que suceda más, que Dios se fije más en uno que en otro? Entonces, aquí se trata de decisiones propias. La maldición llega no porque el adversario tenga poder. El adversario no tiene ningún poder sobre tu vida ni sobre mi vida. La maldición llega y la bendición se va por una decisión propia. Si tú faltas a tu trabajo y lo haces de manera recurrente, ¿qué va a suceder? Te van a correr. ¿O no? Raimundo, ¿soportas a la gente que falta más de 3 veces al mes? No, porque no hay producción. Entonces, llegó la maldición para su vida, pero no porque el adversario tenga poder, sino porque la persona tomó la decisión. Pero una persona que no falta a su trabajo, que es prudente, que le da con todo y que se levanta temprano y no llega tarde, pues lo más probable es que vaya a ser promovido. Y la manifestación de Dios se va a ver en esa persona, la prosperidad, la abundancia o lo que venga de parte de Dios, porque Él tomó la decisión. Es como si Dios nos pusiera una mesa y nos dijera: hijito, aquí está la mesa, mira, toma lo que tú quieras. Pero si tú no te levantas y tomas lo de la mesa, ahí se va a quedar. Dios ya puso las bendiciones, Dios ya puso los recursos, Dios ya dio los mandamientos, los estatutos, los principios. Jesús ya lo puso a nuestro servicio. Ahora está en nosotros en aplicarnos para que la manifestación de Dios esté sobre nosotros. Amén. ¿Lo podemos creer? Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él, a él. Es decir, aquí está mi hijo, aquí está. Entonces entendemos, iglesia, que las bendiciones llegan o las maldiciones, pero nosotros somos los responsables. Dios no es el responsable y ni siquiera el adversario. Somos nosotros los que la frenamos o las proclamamos. Ahora, ¿qué mandamientos? ¿Qué hemos aprendido del Señor Jesús? El Señor Jesús durante su ministerio habló, predicó, enseñó a muchos, a los discípulos. ¿Qué has aprendido tú? Que lo hayas aplicado y te haya servido. Decía Raimundo, el principio de la siembra y la cosecha. ¿Sí? ¿Qué otro principio hemos aprendido? ¿Alguien que me diga rápidamente? A ver. Amar a nuestro prójimo, ¿sí? ¿Qué más? Servicio, servir a los demás. Obediencia, humildad, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido del Señor. Me decía una persona que, y me llamó mucho la atención, se levantaba muy temprano e iba a su negocio, lo abría, se ponía a barrer antes de que hubiera actividad en esa plaza. Y entonces yo le decía: oye, qué padre, ¿por qué llegas tan temprano? Dice: porque lo aprendí de Cristo. Y la verdad es que no hay propiamente un versículo que nos enseñe Cristo a levantarnos temprano, pero sí hay algo que el Señor oportunamente predicaba en pueblo en pueblo, y Él aplicando eso en su vida, siendo constante, abriendo su negocio, era de los primeros que vendía, de los primeros que cosechaba. Entonces, son cosas que ya tenemos, que el Señor nos ha enseñado, como el amor a otros, ¿sí? Como la obediencia, decían, como el servicio a los demás. Imagínate que llegues a una boda que te invitaron. Tú eres el invitado. Vas bien vestido, arreglado,
con tu familia, y de repente en la boda, ¿qué sucede? Te dicen, no hay meseros, quedaron mal los meseros. Ha sucedido, ¿eh? A mí me sucedió. No en mi boda, en la boda de un amigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo soy invitado. Yo no sé cómo le haces, pero me traes el platillo. Yo vine aquí y traje mi regalo, mi sobre. Y todavía no hay meseros. O tomas la actitud, te quitas el saco. A ver, ¿dónde hay que servir? No, qué pena, es que tú eres el invitado y ay, ¿dónde sirvo? Estamos llamados a eso, a servir. Dime quién cae mejor. ¿Quién es mejor recibido? ¿El arrogante que dijo yo aquí me quedo porque soy invitado? ¿O el que dijo, órale, le entramos? Y todavía, a pesar de que le entra, motiva a otros. ¡Hey, vamos a ayudarle! Esos son los que realmente caen bien. Es un claro ejemplo, iglesia, de cómo nos ve Dios. Por eso las manifestaciones a veces son más grandes en otras personas que en otras. Entonces, entendiendo esto, la siguiente pregunta sería, ¿qué mandamientos? Jesús le está diciendo a los discípulos, el que tiene mis mandamientos, ¿sí? Es aquel que me voy a manifestar a él. ¿Qué mandamientos? Y podríamos decir muchos, pero el que me encanta y que hay uno, ahora sí ponlo por favor, Marcos 22:36. Pónganlo en sus Biblias, por favor, ya lo hemos leído, es importante, es el más importante, me atrevo a decirlo. Los fariseos en este momento estaban ahí viendo qué oían, qué escuchaban, y entonces uno de ellos se acerca con la intención de que nuestro maestro cayera. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta pregunta viene con cierta distorsión para hacerlo caer al Señor. Pero el Señor le contesta con autoridad y con la gran sabiduría que nuestro Señor Jesús tiene. 37 o los demás, por favor. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ese es el primero y más grande mandamiento. Por eso te preguntaba, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sí? ¿Dónde está nuestra alma? Porque es ahí donde se manifiesta el Señor. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si, volviendo al ejemplo de la boda, si tú tomas la actitud del arrogante, ¿dónde está el amor? Pero si tú tomas la actitud del servidor, ahí está el amor. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no servimos a los demás? Amar a Dios es fácil. Amar a Dios es lo más sencillo que podemos tener en nuestra vida, porque Dios es el amor. Pero amar al prójimo, ay, nanita, ahí es donde metemos segunda y a veces hasta reversa, ¿verdad? Vámonos, mejor. Amar al prójimo es ahí donde... O dime tú, ¿amarías a tu vecino
o a tu vecina que te desvela hasta las 4 o 5 de la mañana con la música, todo lo que da? Señor, me estás probando. Imagínate. ¿Les ha pasado? ¿Todos tenemos un vecino así? O no me digas que tú eres el vecino, que pones las de Marcos Witt hasta las 4 de la mañana, ¿verdad? Dios mío. Decía una persona que él ponía la música cuando el vecino de enfrente le aventaba toda la música a su casa y a la cuadra. Él ponía de Marcos Witt, ponían todos los artistas cristianos y ahí estaban los dos peleándose quién tenía la bocina más potente. ¿Y quién creen que la llevaba? Pues toda la colonia, todo el vecindario, y al final de cuentas le hablaban a la patrulla o a los vecinos ruidosos, llegaban y multaban a los dos, al cristiano y al no cristiano. Entonces, es así. Rompemos las leyes, rompemos los mandamientos, los principios, y la maldición llega. Seas cristiano o no lo seas, ¿sí? Entonces, amar al prójimo como a ti mismo, servirle, protegerlo, quererlo. Esa es la forma en que podemos demostrar realmente que amamos a Dios, a través de las personas. Y lo más importante viene aquí al final, iglesia. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esto se desprende todo. Miren, iglesia, hay muchos versículos que nos dan soluciones a nuestra vida. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de historias impresionantes que lo agarramos como referencia. Inclusive, iglesia, por versículos mal entendidos se han abierto nuevas religiones. Por versículos mal distorsionados se han abierto nuevas doctrinas. Y hoy en día tenemos una mezcolanza de cosas por todos lados, y más los cristianos, que si esto, que si el otro, que si no leas esto, que si lee esto, y entonces nos quieren revolver tanto, cuando lo más sencillo es, aplica esto. Jesús te lo está diciendo. Estos 2 mandamientos son los más importantes, porque de aquí depende toda la ley. No te revuelvas, no le des más rollo a tu cabeza. Apréndete esto y aplícalo. Dios es lo más importante. El prójimo es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de aquí se desprende todo. De esto se desprende todo. Y Jesús lo dijo: el que guarda mis mandamientos, el que los pone en acción para los demás. ¿Cuáles mandamientos? Ama a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente. Ayuda al prójimo, porque de esto se desprende toda la ley. Y si tú guardas esto, ¿qué va a ser? Las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Algo tan sencillo. Si por alguna razón, iglesia, tú has experimentado alguna situación donde no se vea el avance en tu vida, llámese el matrimonio, las finanzas, la salud, vuelve a la base, vuelve a lo importante, que es nuestro Dios, a sus mandamientos, a sus principios, y revisa y analiza. Ah, caray, hay algo que a lo mejor no estoy haciendo, o hay algo que estoy omitiendo.
Y a lo mejor te vas a dar cuenta que resolviendo eso empieza a haber avance en tu vida. Avance en tu vida. Es lo más básico, es lo más importante, porque de aquí se desprende todo. Amén. Tú necesitas que las manifestaciones de Dios estén en tu vida. Necesitamos aplicar principios. Necesitamos ir a sus mandamientos, a los mandamientos del Señor Jesús, de donde se desprenda todo. Miren, es bien fácil y bien sencillo entender esto. Y más cuando ponemos en ejemplos cotidianos. Decíamos del recibo de la luz, decíamos de... Pero hay muchas cosas que están a nuestro alrededor y que muchas veces nos sacan de casilla para poder menguar, y entonces olvidamos esos principios y esos mandamientos tan hermosos que Cristo nos ha dejado. Pero lo importante es que constantemente tenemos que estar atentos para que cuando se preste la ocasión, que te quiero decir que es siempre, estar atentos para que esos mandamientos o principios afloren en nuestra vida. El amor de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. En toda nuestra vida. ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser una buena madre? Ama a Dios para poder amar a tus hijos. ¿Quieres ser un buen empleado? ¿Quieres ser un buen patrón? ¿Quieres ser un buen empresario? Ama a Dios. Ah, pero como soy buen empresario, ¿qué hago? No pago impuestos, ¿sí? ¿Para qué? Porque pues así me he hecho más. Ah, pero hay un empresario que aplica principios y paga impuestos. ¿Quién se va a manifestar más? Principios de amor. El amor al prójimo. Ay, es que los impuestos, no hombre, se los gasta el gobierno y sabrá Dios. A ver, ¿es una ley? Cumple. Es que en mi trabajo me piden que llegue a las 9 de la madrugada, pero están mal porque a las 9 no hay clientes. No, que no sé qué. Y nos empezamos. Principios. El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Queremos que a la empresa le vaya bien? Hay que amar. Hay que ser responsables. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Son principios. Entonces, dado a esto, iglesia, quiero hablar contigo 3 manifestaciones por lo menos que están contigo cuando aplicas principios. 3 manifestaciones importantísimas que hoy tenemos y que a veces por la vida cotidiana no nos damos cuenta. Entonces, por eso vamos a empezar ya esta predicación. Esto era nada más el comentario introductorio. Ahora sí vamos a la predicación y vamos a ver los 3 puntos, ¿sí? Dile al que tienes al lado: yo tengo casa. Dísele, yo tengo casa. Pastor, pero ¿cómo si yo estoy rentando? Tú dile, yo tengo casa. Pero díselo con una confianza. Yo tengo casa. Yo tengo padre. Díselo. Y yo tengo el poder. Fíjate, yo tengo casa, yo tengo padre y yo tengo el poder. ¿Sí? Como He-Man, ¿verdad? Yo tengo el poder. Entonces, son 3 cosas importantísimas que tenemos de parte de Dios, la manifestación de Dios, de Jesús en nuestra vida, y que son tan cotidianas que ni nos damos cuenta. Yo tengo casa, yo tengo padre y yo tengo el poder. ¿Sí? Tú tienes una casa, tú tienes un padre y tú tienes el poder. Dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos una morada.
Yo no estoy hablando de la casa que tú habitas. Quiero decirte que la casa que tú estás habitando, ¿sí? ¿Sabes qué va a suceder? ¿Sabes qué va a suceder? La van a demoler. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? Ninguna casa es eterna. ¿Has visto las casas del barrio antiguo? ¿Sí las has visto? Están todas así bonitas porque le dan su pintadita, su arregladita, pero por dentro se están cayendo. Y eso que le hicieron con toda la mano. Las casas no duran, pero la morada de Dios es eterna. Por eso te decía, tú y yo tenemos una casa. Tú y yo tenemos una casa. Mira, vamos a la palabra de Dios. Por favor, si pueden poner el versículo, búsquelo en Juan 14:2. Dice, ¿en la casa de quién? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Tú y yo tenemos una morada, tú y yo tenemos un lugar en la casa del Señor. Amén. Somos bendecidos. Esa es una gran manifestación del Señor. ¿Sí? Hoy en día nos ocupamos y preocupamos. ¿Por qué? Por tener una casa bonita, por tener una morada bonita. Y no está mal, está bien. No está mal. Y damos gracias a Dios por nuestros hogares, ¿o no? Damos gracias a Dios por nuestros hogares, donde vivamos, sea rentado, sea propio, sea como sea, ¿sí? Gracias a Dios por nuestras casas. Pero tenemos una casa mejor en la morada del Señor. Tenemos una habitación especial para cada uno de nosotros que Cristo está preparando para cuando Él venga. Eso es una gran bendición. No estamos desprotegidos, no estamos solos, no somos gente de la calle, porque el Señor es nuestro Señor y le pertenecemos. Y tenemos una casa con Él. Entonces, gracias a Dios, porque es una gran manifestación de Dios en nuestra vida. Tú y yo tenemos un lugar en donde vivir. Amén. Tú y yo tenemos un lugar en donde estar. Decía el chiste o cuento, ya les he contado, creo, de esta pareja que tuvo un infarto el señor. Y entonces, cuando se recupera, lo operan, y cuando se recupera, desde los 40 años en adelante, él estuvo cuidándose, sacrificándose, comía verduras, no podía comer cosas grasosas, no podía ir a las Ramos por chicharrones, no podía comer pan o harinas. Él pura verdura, puro fibra, puras cosas naturales, no procesadas, durante toda sus 40 años en adelante. Y a los 80 años, ¿qué creen que pasa? Van a viajar, un viaje, y el avión se cae y mueren. Pero cuando llega con el Señor y llega y les dice, bienvenidos, déjenme mostrarles su casa. Él va y les enseña la casa, la morada donde iban a estar. Y era una casa enorme, con muchas habitaciones, con los lujos que más se puedan imaginar. Un jardín hermoso, con una alberca. Y él decía, ¿cuánto tengo que pagar por esto, Señor? Ya está pagado. Ya está pagado. ¿Esta casa ya está pagada? Sí. ¿Y el jardín? Sí. ¿Y la alberca? Ya está pagado. Señor, ¿y el mantenimiento? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde voy a...? Ya está. Tienes ángeles a tu servicio. Esto ya está pagado. ¿Quieren conocer la casa de campo? La casa del patio trasero. ¿Cómo? ¿Tengo casa de huéspedes? Sí. ¿Quieren conocerla? Y va y lo lleva. Y era una casa más pequeña pero hermosa. Y dentro de la casa había los alimentos más ricos que te puedas imaginar.
había lechoncito al horno, chicharrones de la Ramos, manjares, tortillas de harina, porque el Señor es bien regio, carnita asada, ándele así chillaba, todo lo que no podía comer el hombre durante sus 40 años que después del infarto. Le dije, Señor, ¿y esta comida? Ya está pagada, no te preocupes, aquí hay abundancia. Pero Señor, ¿dónde está la fibra? ¿Dónde está el alimento sano? Aquí puedes comer de todo, no hay enfermedades. ¿Cómo? No hay enfermedades. Aquí todo lo de la mesa es tuyo. Y entonces él voltea a ver a su mujer y le dice, mujer, me hubieras dejado morir hace 40 años. Aquí está mejor. Pero la verdad es esa, que todos tenemos una morada. Todos tenemos un lugar en la presencia del Señor. ¿Sí? Sí, puedes tener anhelos. Claro que puedes tener objetivos, propósitos, metas de comprar una casa más grande. No es malo, inclusive es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante, ¿quién es? Dios. Y que Él tiene una morada para nosotros. Amén. Esa es nuestra mentalidad. Cuando nosotros nos ocupamos realmente por lo que importa, que es nuestro Padre, ¿sí? Lo demás llega. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará por añadidura. Así que ocúpate de Dios, ocúpate de buscar a Dios primero, y lo demás llega natural, natural, aplicando principios. Entonces, tenemos una casa, amén. ¿Y qué dijimos ahorita? Tenemos un Padre. Quiero decirte, iglesia, que tú no eres un huérfano. Tú no estás huérfana. ¿Cuántos de aquí han perdido a sus padres, un papá o una mamá? Muy bien. Aún así, que nuestros padres ya no están, tú y yo no somos huérfanos. Tú y yo no estamos desprotegidos, porque un huérfano es aquel que no tiene padre ni madre y que está desamparado. Pero tú y yo no estamos desamparados, porque tenemos un Padre protector. Amén. Es una gran bendición. ¿Sí? Miren, vamos a la palabra de Dios. Juan 14, del 18 al 19. Juan 14, del 18 al 19. Es una promesa que Él nos está dando. ¿Qué dice? No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Es decir, en poco el mundo no me va a ver, pero ustedes sí me veréis, sí me verán, porque yo vivo, vosotros también vivirán. ¿Sí? No estamos huérfanos. Tú y yo no estamos desprotegidos. Tenemos un Padre protector. Él no nos va a dejar desamparados. Hasta la fecha el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Amén. Entonces no estamos solos. Es entendible que nuestra mente nos haga jugadas donde nos permita pensar que estamos solos. Hay gente hoy en día que se sienten solos, desamparados. Hay gente que a pesar de que está rodeada de todo el mundo, se siente en la soledad. ¿Por qué? Porque no ha entendido que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y nos protege y que por eso no estamos huérfanos. Tú y yo no estamos huérfanos. Tú no estás sola, tú no estás solo. Pero es que este problema es muy grande y lo he afrontado solo, lo he afrontado sola y entonces me siento que me estoy ahogando. Es momento de volver a la base
para que entiendas en el amor de Dios que no estás solo, que no estás sola. Cuando entendemos esto, el panorama es diferente, iglesia, porque entendemos que tenemos una morada ya que se está preparando para nosotros, pero mientras estemos aquí, el Espíritu Santo nos acompaña y esa soledad se va. Cuando tú sientas que estás solo o que estás sola, busca al Señor, aférrate de sus principios para que el Señor se manifieste en ti y te haga sentir protegido o protegida. Amén. No estamos solos. Tenemos un Padre que nos cuida, que nos da vida y que vive en nosotros. Amén. Entonces, tenemos un Padre, tenemos una casa. Díganme si no estamos realmente bendecidos. Y una tercera manifestación que dijimos que era, tenemos Él. Decía ahorita mi hermano, leíamos en Deuteronomio 8:18, ¿quién es el que da el poder para hacer riquezas? Dios. Y ese poder se manifiesta en cada uno de nosotros. Tenemos el poder. Fíjense lo que dice la Biblia. Ahora sí, vamos a Juan 14:12. Juan 14:12 al 14 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué dice? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Y aún mayores. Esto es poder. Esto es poder de Cristo. ¿Manifestándose en quién? ¿En quién? Ese es el problema. Que no lo decimos bien porque a veces no lo creemos. Era para que todos contestáramos en mí, en nosotros. El poder de Dios está en ti, pero necesitas creerlo. Necesitamos creerlo, iglesia, porque si no lo creemos, no se va a manifestar. Hacía una referencia con Norberto ahorita cuando platicábamos de este tema y hacíamos una analogía o ejemplo de dos personas. Imaginemos a una persona que ora mucho, cree en Dios, asiste a la iglesia, guarda sus mandamientos, ama a Dios con todo su corazón, alma y mente. Y por otro lado tenemos una persona que pues no ama a Dios con toda su mente o con todas sus fuerzas, no camina con Él, cree en sus propias fuerzas, pero los dos van a la iglesia. Y entonces llega alguien a pedir oración y uno ora y el otro también. Digamos que lo que pide la persona es sanidad. ¿A quién creen que puede utilizar Dios? ¿Cómo se puede manifestar Dios en cada persona? ¿El que cree que tiene el poder o el que no lo cree? Ahora, una cosa es que Dios puede utilizar hasta las piedras. Dios puede hacer hablar hasta los animales. Dios tiene el poder y no nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Eso me queda muy claro. Pero dice que el que cree, ahí va a haber una manifestación. ¿Sí? Cosas mayores haremos. Queremos que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, pues necesitamos creerle. Si Él es el que da el poder para generar riquezas, ¿qué tengo que hacer yo? Creerle, tener fe.
Si yo creo que Él sanó personas y dice que mayores cosas haremos nosotros en su nombre, pues yo le creo y oro por las personas. Amén. Si Él restauró personas, familias, y yo puedo ayudar a que otra familia sea restaurada, yo le creo. Yo le creo. Pero también mi familia puede ser restaurada. Yo le creo. ¿Sí? Dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Amén. Cuando, no digo que es todos los casos, no digo que es una ley, pero he platicado con algunas personas que han salido de sus países, sobre todo del sur, y que van hacia Estados Unidos. Y no es mentira, o es bien sabido que el evangelio en estos países abunda. Y cuando se despiden, les digo que no la mayoría, pero cuando se despiden de su familia, algunos van a las congregaciones a despedirse y a que oren por ellos. Y cuando están orando por ellos, hacen referencia a cuando Cristo estuvo en pueblo caminando con sus discípulos, enseñando y aprendiendo. Y hay un video por ahí donde dice un pastor, recuerden que mayores cosas haremos en su nombre. Y se aferran tanto de esta promesa que caminan miles de kilómetros a pie. Miles. Cuando una persona sale de su país, lo que más piensa, iglesia, es en unos buenos tenis. Porque lo más probable, si no que es seguro, es que a la mitad del camino los va a tener que cambiar. Porque no hay buen tenis que dure tanto caminando. Imagínense cómo terminarán sus rodillas, cómo terminarán sus piernas y sus pies de cansados. Pero la creencia y la fe de que en Cristo Jesús haremos mayores cosas es lo que a muchos les motiva para llegar a su destino. Y a Dios, como que le gusta que le recuerden sus promesas. Porque en los momentos más oscuros, estas personas le decían a Dios, tú dijiste que mayores cosas haríamos en tu nombre. Así que fortalece mis piernas y aún con estos tenis desgastados, voy a llegar a mi destino. Mayores cosas haremos en su nombre. Esto significa, iglesia, que somos los únicos retractores de nuestros problemas. Somos el único freno a que sucedan las cosas. Esto quiere decir que cuando tú tengas un problema o un reto o una situación o un objetivo o una meta por llegar, el único que puede frenarte eres tú mismo. No es el adversario, no son las situaciones, es nuestra mentalidad de decir, yo puedo. Ay, es que me duele mucho llegar temprano. Tú puedes. Tú eres tu propio límite. El poder ya lo tenemos. La manifestación de Dios ya está aquí. Decía Chela, somos nosotros. Somos nosotros los que frenamos las bendiciones.
Yo te invito, iglesia, a que creamos en esto. Tenemos una casa, tenemos un Padre y tenemos el poder para hacer las cosas. No estamos solos, vienen retos, vienen situaciones a tu vida, pero si nos aferramos a estas promesas tan hermosas, lo vamos a lograr. Amén. Cualquier cosa que estés pasando, cualquier situación que esté sucediendo en tu vida, nada puede ser tan grande como estas verdades. Te lo digo, ni la muerte es tan grande como lo que tú y yo sabemos, que tenemos una morada en Cristo Jesús. Amén. Cristo venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. Y eso, si tú lo crees realmente en tu corazón, iglesia, eso nos fortalece a saber que nada está perdido en esta vida. Nada. Nada. Hay gente que se deprime, y con esto termino. Hay gente que se deprime porque ha perdido algún familiar, porque ha perdido algún ser querido. Pero tenemos que tener la esperanza de que alguna vez lo vamos a volver a ver. Pastor, pero es que no aceptó a Cristo. ¿Y a ti te consta? Dice la palabra de Dios que muchos pasarán por fuego, por panzazo, por raspando. Así que a nosotros no nos toca juzgar a las personas si murieron o no en Cristo. Lo que nos toca a nosotros es tener la esperanza de que lo vamos a volver a ver. Y la ocupación tuya y mía es vivir una vida bajo sus mandamientos para poder llegar a su presencia. Y cuando lleguemos, te vas a sorprender de quién vamos a ver y a quién no. Así que no nos toca juzgar. No vivimos con las personas 24 horas al día, ni con nuestro esposo o esposa vivimos todo el día. Salimos a trabajar y no sabemos dónde puedan haber conocido al Señor. A veces son en los lugares más remotos e increíbles. Entonces, si nosotros nos conducimos con esa fe y esa creencia en Cristo Jesús, vamos a avanzar en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie en este momento. Vamos a ponernos de pie y cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Solo un momento. Para terminar e irnos con esta reflexión, iglesia. Tal vez sea la primera vez que vienes tú, tal vez sea la segunda, o ya tengas mucho tiempo aquí en la iglesia, no lo sé. Pero lo importante es que entiendas que tenemos una casa, que no estamos huérfanos y que tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Si tú en esta mañana o en esta tarde ya sales de aquí creyendo eso, iglesia, no hay nada que te pueda detener. Si tú sales realmente convencido en esta tarde de estas grandes verdades, no hay nada ni nadie que te pueda detener. Porque tú eres más que un vencedor, dice la palabra. Porque tú eres todo lo que Dios ha depositado en ti. Podrás tener problemas, situaciones, podrás tener conflictos, peleas, no lo sé. No sé qué estés pasando hoy por tu vida, pero no lo afrontes solo, no lo afrontes sola. Dios tiene el control de todo.
Así que otórgale ese control a nuestro Dios. No hay límites para ti. No hay límites. Hay principios, hay enseñanzas de parte de nuestro Señor que nos llevan a la victoria. Que nos llevan a la victoria. No hay nadie como tú, Señor. Iglesia, cierra tus ojos un momento. Yo estoy convencido de que Dios, en su gran amor, que Cristo en su gran pasión por la humanidad, por las almas, se sigue manifestando de gran manera a través de sus hijos en poder. Inclusive puedo confirmar y creer, y estoy totalmente convencido que Dios, Cristo Jesús, sigue hablando hasta el día de hoy. Él habla a través de las montañas, de su creación, a través de lo que vemos. Él habla a través de sus hijos. Por eso, iglesia, en esta tarde, hoy te digo, Dios te dice, no estás solo, no estás huérfana, tú tienes una casa y tú tienes el poder, dice el Señor. Grandes cosas han de venir en tu vida. Grandes cosas han de venir en tu vida. Cosas buenas, recursos, cielos abiertos, cielos a tu favor, bendiciones. Vienen grandes cosas a tu vida. Por eso necesitamos entender esto. ¡Aleluya! Sí, Señor, grandes cosas. ¿Lo puedes creer, iglesia?
¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer, iglesia? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Dale un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien. Así que saliendo de aquí, toma la convicción que venga lo que venga, grandes cosas han de venir. Amén. Y que venga lo que venga, no importa que sea un gigante, ¿sí? Tú tienes el poder, tú tienes la morada y no estás solo. Muy bien, bueno, pues le damos la bienvenida a los que nos acompañan por primera ocasión. Un aplauso por la vida de ellos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Muy bien, por ahí se van a estar acercando